Chévere, gracias, Tania. Ok, nuestro siguiente ponente viene desde Venezuela. Muy interesante lo que nos va a hablar, lo que nos va a decir. Y claro, tenemos una situación muy conectiva con Henry Caripa. Es mentor de vida y conferencista internacional. Henry tiene el tema, nos ha propuesto el tema antifragilidad y neuroestrategia. Desde la experiencia acompañando a organizaciones en Latinoamérica, nos enseñará a transformar los miedos y a gestionar las emociones para diseñar un estilo de vida y de negocio más coherentes y expansivos. Aprender a usar la adversidad como un motor de evolución. Henry, un gusto tenerte con nosotros. Espero que realmente a estas horas de la tarde, noche, nos permitas tener todavía ese impulso para lograr hacer que la audiencia que nos ha acompañado durante todo este día, tú manejas de la penúltima presentación y pues ayúdanos a tener bien claro cómo es que Henry nos va a entregar una información valiosa para todos los oyentes. Henry, pues el auditorium es tuyo. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos ven en diferentes sitios. Vamos a ver si puedo compartir ya por acá. Gracias, gracias Gonzalo por la presentación y bueno, por la confianza y poder compartir con ustedes este tema tan maravilloso que trata de la antifragilidad. No sé si ven en la pantalla. Sí, sí se Perfecto, visualiza. perfecto. Entonces, vamos a hablar de la antifragilidad. Aquí estamos tocando temas que quizás no conocen, quizás lo han practicado, pero sencillamente no han podido, no saben el concepto. Entonces, ya vamos a arrancar por acá con esto. Antifragilidad y neuroestrategia. Entrenar el cerebro para crecer en la incertidumbre. Entonces, fíjense lo siguiente. Quiero empezar por algo bastante interesante. Es que los quiero incomodarlos, quiero que salgan de esa zona de confort, quiero que se sientan así como que, no sé, quiero irme, no quiero estar aquí. Quiero empezar con una verdad bastante incómoda. La incertidumbre no es una etapa que va a pasar, no, no, no. La incertidumbre va a estar allí siempre presente. Es el nuevo hogar de los negocios, del liderazgo y de la vida. ¿Ok? Entonces, cuando digo que la incertidumbre no es una etapa que va a pasar, me refiero a que ya no estamos viviendo un momento difícil, no, esperando volver a la normalidad. No, 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 no. Vamos a seguir en esa incomodidad, en esa incertidumbre. Esa normalidad ya no existe para ninguno. La velocidad del cambio, la tecnología, los mercados, la política, la economía y hasta las relaciones humanas cambiaron las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, eso es importante que sientas incomodidad. ¿Ok? Entonces, hoy el cambio, ustedes los ven en todos lados, donde estén, incluso en la informática, en la familia, en la calle, en los carros, en todo, el cambio es constante. Lo impredecible hoy en día es predecible. Suena así como un trabalengua, ¿no? Fíjense bien, lo impredecible es predecible. Y lo único seguro es que nada es seguro. Por eso quiero incomodarlos y por eso quiero, esto es un juego de palabras, pero interesante analizarla y quiero y si es posible que le escriban. Hoy el cambio es constante. Lo impredecible es predecible y lo único seguro es que nada es seguro. Por eso la incertidumbre dejó de ser una visita incómoda y se convirtió en el hogar donde vivimos, o sea, en lo actual. Exactamente, en lo actual. Eso es
incertidumbre. En los negocios, bueno, significa que el plan perfecto a 5 años, a 10 años, incluso podíamos proyectar de alguna manera, planificar, ¿no? Lo que llama planificación estratégica. Bueno, la planificación estratégica de la empresa en 5 años, en un año, lo más próximo, ya no garantiza nada, absolutamente nada. Lo pueden decir los gerentes y las personas líderes que se encuentran acá. En el liderazgo ya no se lidera desde el control, todo el control allí, tengo el personal bajo mi cargo. No, 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 bajo mi control, no, sino desde la adaptación, ¿ok? El liderazgo trabaja con adaptación. Y en la vida, a diario, esperar el momento ideal es una forma elegante de postergar decisiones importantes. Fíjense bien, estamos esperando el momento ideal, estamos esperando el día perfecto, estamos esperando, incluso podemos decir, bueno, no, a partir del lunes, seguro que sí, y estamos postergando decisiones importantes. Entonces, quiero darte un ejemplo, por ejemplo, imagina a un agente, a un gerente que antes tenía todo bajo control, como decía hace rato. Tenía mercado estable, tenía equipo de trabajo predecible, ingresos claros, y de pronto, ¿qué pasa? Cambian las regulaciones, suben los costos, nuevos tratados e impuestos internacionales, impuestos nacionales, un paro nacional, la competencia se digitaliza, su equipo está emocionalmente agotado y los clientes ya no compran igual. O sea, ha cambiado todo, absolutamente todo. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que ese gerente puede hacer dos cosas. Solamente hay dos opciones. No hay muchas opciones. Esperar a que todo vuelva a la normalidad y quedarse paralizado. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Será que va a regresar a la normalidad? Y de repente van a pasar mucho tiempo, van a pasar muchos meses para que, entre comillas, llegue toda la normalidad a donde estaba anteriormente. O sencillamente, ese gerente, ese líder, ese dueño de empresa, acepta a la incertidumbre, ya no es el problema. O sea, la incertidumbre ya no es el problema, sino el escenario. Y aprender a decidir, a liderar y a crecer, por supuesto, pero dentro de ella, dentro de la incertidumbre, olvídense, quítense de la mente de que la incertidumbre se va a acabar, ya no existe. No, 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 la incertidumbre está allí. Vino para quedarse y estar allí. Entonces, o bailas con incertidumbre o sencillamente vas a perecer. ¿Ok? Hablamos de la adaptabilidad anteriormente, ¿no? Y desde aquí parte todo lo que hoy voy a conversar. Ustedes han visto el tema de la antifragilidad. Ya vamos a hablar de eso con ejemplos, pero muy, muy claros. Fíjense, en el 2024, hace 2 años, en el Foro Económico Mundial, se publicó que el 44% de las habilidades básicas de los trabajadores cambiarán para el 2027. Eso fue en el 2024. Estamos en el 2026. ¿Ustedes creen que esa habilidades básicas de los trabajadores cambiará para el 2027 dentro de un año más? ¿O ya está ocurriendo? ¿O ya está pasando? ¿O es cosa de días, de meses para que esto ocurra? Entonces, el título de este momento les puedo decir que no estamos viviendo una era de cambios. O le haría yo la pregunta a ustedes, ¿estamos en una era de cambios? Pues déjenme decirles que estamos viviendo un cambio de era, que es distinto, juego de palabras. Aquí tienen que ir anotando porque hay mucho juego de palabras. Entonces, hace rato, mi compañero Antonio de Perú habló de lo que se trabaja con el mundo, vamos a decirlo, el mundo de diagnóstico, BUCA. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Pero qué significa este diagnóstico BUCA? No voy a profundizar mucho en esto porque ya mi compañero conferencista lo aclaró bastante bien. Pero sí lo tenemos que tocar acá. El mundo de diagnóstico BUCA
¿verdad? Por sus iniciales en inglés, pero la traducción viene a ser a volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y sí, esto era cierto en su momento, pero hoy esa descripción se queda, pudiéramos decir que se queda corta, se queda atrás. El Buca describía un mundo inestable, pero todavía predecible con análisis. Si estudiabas, planificabas y te adaptabas, podías salir adelante con esta. No se estima que era una metodología, no. Un trabajo allí bastante fuerte, ¿no? Hoy ya eso no es así. Entonces hemos entrado y estamos viviendo en un mundo Bani, también lo explicó a mi compañero, y esto cambia completamente las reglas del juego. Estos son marcos de interpretación del contexto. Nos ayudan a entender en qué tipo de mundo estamos jugando, llamándole juego, ¿no? A todo esto que estamos viviendo. Pero no nos dice cómo jugar para ganar. Ok, estamos jugando, estamos allí viendo cómo hacemos, cómo resolvemos, cómo nos adaptamos, cómo hacemos todo esto, pero no nos da las herramientas para ganar. ¿Y qué quiere decir Bani? Bueno, sencillamente Bani quiere decir quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Qué implica esto? Y ahora vamos a hablar de la parte, porque estamos acá en este congreso de neurociencia, de neuromarketing. ¿Qué implica esto para el cerebro humano? Bueno, sencillamente, no vamos a profundizar mucho en la parte física, ¿verdad? Pero nuestro cerebro fue diseñado para entornos estables. Estamos adaptados para entornos estables. No para este nivel de incertidumbre constante. Pero por eso hoy vemos más. Anteriormente, yo me acuerdo que hace 30 años, 40 años, no se hablaba de esta enfermedad que ahora la padecen todos, incluso hasta en los niños. El estrés, el famoso estrés. Entra también a jugar parte, vamos a decir, mental, la ansiedad, el bloqueo en la toma de decisiones, el miedo, pero el miedo más que todo, pudiéramos generalizarlo, el miedo al cambio. ¿Quién de acá le gusta el cambio? Levante la mano. Bueno, tenemos las cámaras apagadas. Pero ¿a quién le gusta el cambio? Cuando nosotros nos dicen en el cambio, pareciera que nos jalaran por aquí, por la oreja aquí. Y yo decía, wow, Dios mío, a nadie. Ah, bueno, a Cristian le gusta el cambio. No sé si dice que no, no sé si dice que sí. Pero a nadie le gusta la palabra cambio. Otra de los entornos que hay hoy en día es que las personas funcionan por fuera, pero por dentro, wow, están súper agotadas. Entonces, aquí entra lo que se llama, o yo practico, lo estudié y no sabía que era practicante de todo esto, pero cuando vi el nombre dije, no, yo estoy aquí, yo me caso con esto. Entra la antifragilidad y las neuroestrategias. Entonces, en un mundo Bani, no basta con ser resiliente, ya esa palabra sí la conocen, ser resiliente. La resiliencia ya te ayuda a soportar el golpe, ¿ok? Pero la antifragilidad te permite crecer gracias a ese golpe. Ya vamos a profundizar un poco más lo que es la parte de antifragilidad. Y las neuroestrategias entrenan el cerebro para qué, ¿ok? Y pendiente esto, todos los líderes, todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, pensar con claridad en medio del caos, cosa difícil, pensar con claridad en el medio del caos. Regular emociones bajo presión. Lo han hablado varios colegas, lo que es la parte de regular. No es eliminar las emociones. Eso es embuste que, no, yo no siento miedo, yo no me voy a estresar, o yo no voy a. No. Eso es embuste de que no hay nada, no hay una varita mágica que te va a eliminar las emociones, pero sí las puedes gestionar, sí las puedes manejar, sí las puedes regular. ¿Ok? Y sobre todo en estos casos tan particulares como es cuando hay presión, cuando hay un caos, cuando hay una crisis, todo se quiebra, se resquebraja, se viene abajo. Tomar decisiones en incertidumbre, oye, cosa bastante difícil y complicada, ¿no? Pero sí se puede hacer. Convertir el desorden en aprendizaje y expansión.
Wow, esa parte, convertir el desorden en aprendizaje y expansión. Bastante, bastante difícil. Se la estoy poniendo difícil, pero esa es la idea. El problema no es la incertidumbre. No, no. La incertidumbre está y vino para quedarse, como se lo dije. El problema es tener un cerebro no entrenado para vivir en ella. He allí el problema. ¿Ok? Entonces, continuamos. Por acá, si hay alguna pregunta o algo por allí, la hacen por ahí en las redes sociales, ahí en el chat, que vamos a después la vamos a contestar con tiempo si da el tiempo. Durante años nos han dicho de que en el trabajo, en la casa, cuando estamos así, en tiempo de estrés, sé fuerte, aguanta, resiste, tú puedes, vamos adelante. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Resiliencia, ¿ok? Y la resiliencia es valiosa, pero hoy en día, con tantos cambios que hemos venido hablando del cambio, de los cambios, de la incertidumbre, todo eso, la resiliencia muy valiosa, pero ya no es suficiente. La resiliencia es como una pelota de goma. Ustedes saben, la pelota de goma, tú la lanzas hacia la pared o la lanzas hacia el suelo, rebota y vuelve al mismo lugar. ¿Ok? Un ejemplo básico, sencillo y normal. Eso es resiliencia. Si tú aprietas la pelota y la aprietas duro, ella regresa a su estado normal y queda igual. Pero dime algo, ¿de verdad queremos que volver después de una crisis, después de un caos, volver al mismo lugar? Yo particularmente no me gustaría regresar al mismo lugar. Entonces, porque si después de una crisis sigue siendo el mismo, vas a regresar pensando igual, decidiendo, tomando decisiones igual, liderando igual, trabajando igual. Entonces, por eso digo de que la resiliencia es muy valiosa, pero ya no es suficiente. Entonces, la crisis fue, sencillamente lo podemos ver como una oportunidad desperdiciada. Entramos en crisis, pero no aprendimos nada. Y aquí entra el concepto que cambió mi vida, cambió mi trabajo y mi manera de acompañar a otros, la antifragilidad. La antifragilidad. Entonces, podemos explicar muy ejemplarmente que, por ejemplo, un vaso de vidrio, de cristal, cuando se somete a la presión, ¿qué sucede? Se rompe, se quiebra, se parte, se vuelve ñicos. Eso es fragilidad. En segundo lugar, tenemos lo que hablamos hace rato, la pelota de goma. La pelota de goma la sometemos a presión y sencillamente resiste. Eso es resiliencia. Pero ahora vamos a hablar de la antifragilidad. Ahora imagina algo distinto. El músculo humano, el músculo. ¿Quiénes de aquí han ido para el gimnasio el primer día? Wow. Bueno, el primer día no, el segundo, cuando amanece, cuando hemos regresado del gimnasio. ¿Qué sucede? Amanecimos, pero súper destrozados. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo ejercicio, estamos moviendo los músculos, pero resulta ser que esos músculos quedaron bajo presión, genera unos químicos, una cuestión, y te duele. Pero desde el mismo día que tú empiezas a hacer ejercicio y sobre todo con pesas, empiezas a ver que los músculos eh, se hinchan. Y entonces tú dices, wow, oye, la presión funcionó. Entonces, ¿qué sucede? Eso es antifragilidad porque de la presión, del dolor, de todos estos químicos que se generan en haciendo ejercicio, los músculos se fortalecen. Entonces, si pudiéramos decir que la antifragilidad es el músculo del cerebro, óiganlo bien, el músculo del cerebro. No sobrevive al estrés, sino crece gracias al estrés. Fíjense bien esta frase. No sobrevive al estrés, pero se alimenta del estrés. Crece gracias a ese estrés. Tú creces, tu cerebro crece. Y aquí
está la diferencia clave. La resiliencia dice soporta, pero la antifragilidad dice evoluciona, mejora, avanza. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre resiliencia y antifragilidad. Pero vamos a seguir viendo más temas que tienen que ver con esto. ¿Por qué enfatizo en estos ejercicios? Porque sencillamente son importantes y es necesario que nosotros aprendamos este nuevo concepto para nuestro liderazgo, para continuar como líderes, ¿ok? Bien sea de mi emprendimiento, de la empresa, como gerente, como dueño, como gerente de ventas, como gerente de recursos humanos. En todos los ámbitos tenemos que utilizar el tema de la antifragilidad para poder avanzar y poder adaptarnos y mejorar. En el caso del sistema de transporte de una ciudad, vamos a hablar de la fragilidad. En una ciudad que hay una sola vía principal para entrar y para salir. No sé si escuchan, pero está cayendo un aguacero acá en Cuenca, Ecuador. Ok, una ciudad de una vía principal donde por ahí se entra y por ahí se sale. ¿Les parece conocido una avenida así que por ahí se entra y por ahí se sale? ¿Qué sucede? Si allí hay un accidente, hay una protesta, hay lluvias fuertes o hay algo que no esté en ese orden, sencillamente todo colapsa. Entonces, depende del orden perfecto para funcionar. Entonces, un pequeño desorden se destruye. Eso es, por decir, una ciudad frágil, porque de cualquier cosa eso va a suceder, o sea, colapsa. ¿Okay? Ahora vamos a darle el ejemplo de la resiliencia. En la resiliencia, una ciudad con vías alternas, cuando hay tráfico, los carros, bueno, algunos se desvían, vas a llegar tarde, pero llegan. Entonces, el sistema aguanta el caos bajo ciertas horas, lo que llaman las horas pico. Ah, bueno, a las 6 de la tarde, tú sabes que, oye, yo tengo que salir 15 minutos antes porque si no, me va a agarrar la cola. Y así sucede. Pero sigue siendo lo mismo. A cualquier hora, la misma carretera, hay vías alternas, todo eso. Llegaste tarde, entonces se resiste al desorden, pero no mejora gracias a él. Todo se mantiene igualito. Pero ahora viene la parte de la antifragilidad en esta carretera. Ahora imagina una ciudad que usa el caos como información. Oye, pero suena así como raro, ¿no? El caos como información. Bueno, cada congestión revela dónde fallan las rutas, cada accidente genera nuevas vías, cada crisis mejora el sistema. ¿Han escuchado que hay semáforos inteligentes? Algunas vías, algunas carreteras, sencillamente a la hora pico, en vez de tres canales de ida y tres canales de venida, entonces de repente si tú vas para la casa a la hora pico, que hay más tráfico, regresas, entonces viene y habilitan no tres canales, sino otro canal de la otra vía, porque la otra vía está desocupada, y entonces habilitan otra carretera. Pero eso, el desorden no lo daña, sencillamente lo hace evolucionar. Va evolucionando según el caos que haya en esa carretera. Hay aquellos semáforos inteligentes que sencillamente le dan prioridad más tiempo a la luz verde para que pasen y muy poca a la luz roja para que no haya tanta cola y tanto desorden. Entonces, es importante aclarar toda esta parte, ¿no? Un pequeño desorden la destruye, es la fragilidad, resiste el desorden, pero no mejora gracias a él, es la resiliencia, y la antifragilidad, el desorden lo daña, o mejor dicho, no lo daña, pero se hace evolucionar, se avanza, ¿no? Entonces, eso es antifragilidad. No solo sobrevivir al golpe, sino aprender y mejorar gracias a él. Importantísimo esto. Ahora, cuando hablamos de desorden, hablamos de rompe nuestras expectativas, ¿no? No me refiero solo al caos visible. El desorden sencillamente puede ser cambios inesperados, puede ser crisis económicas, pueden ser fracasos, pueden ser errores, pueden ser pérdida, incertidumbre, presión, caída del mercado bursátil, la caída de la bolsa de valores,
los que no dependen de la moneda del dólar, entonces cayó el dólar con relación a la moneda que estamos en el país, o sea, el miedo, crítica, o sea, pueden ser mucho desorden, ¿verdad? Pero no va a romper las expectativas de todo. Entonces el desorden es la vida real, lo estamos viendo a diario. Cuando deja de seguir nuestros planes, entonces allí ese es el desorden. Entonces, el frágil necesita estabilidad para existir. Cuando aparece el desorden, se quiebra. El resiliente soporta el golpe, se adapta para no romperse, pero regresa al mismo lugar. Y la antifragilidad necesita el desorden y sin estrés, sin error, sin desafíos, no crece. Esto es importantísimo porque no es masoquismo, no es algo de que, bueno, vamos a esperar el caos, vamos a esperar la crisis para fortalecernos. Lai Rivero decía que deseaba todos los años de que tener un, ¿cómo es? Tener un, ojalá este año tenga un año de crisis. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que va a tener un año de crisis y va a ser mejor para él? ¿Por qué? Porque sirve de ejercicio, sirve de fogaje, sirve de entrenamiento. Entonces hoy no te voy a preguntar cuánto sabes, si eres PhD, si eres ingeniero, si eres esto, si no, no, sino cómo reaccionas cuando todo se desordena. Tu negocio, tu modelo de negocio y tu forma de pensar colapsan, sobreviven o evolucionan. Frágil, resiliente, antifrágil. Tu modelo de negocio y tu forma de pensar colapsan, sobreviven o evolucionan. O una pregunta, pudiéramos decir lo que más retadora. Si hoy tu negocio, escucha bien esto, si hoy tu negocio, tu trabajo o tu vida entraran en crisis, entran en caos, hay un problema súper fuertísimo, hay una pandemia, lo vivimos hace 6 años, ya hace 6 años ya. ¿Eso te destruiría, te desgastaría o te haría más fuerte? Ustedes vivieron la pandemia. ¿Cómo vieron personas que, vamos a hablar del término de negocios, empresas que quebraron, empresas que fracasaron y empresas que salieron adelante, crecieron enormemente? Entonces ahí tú ves la diferencia de cómo te preparas para esas crisis, para ese caos. Ahora vamos a hablar de, yo le digo el secuestro. Neurológicamente, quiero hacerle una pregunta a ustedes, o que se hagan una pregunta. ¿Por qué tomamos malas decisiones bajo presión? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué tomamos malas decisiones bajo presión? Imagínate la presión, o sea, la gente se pone roja. Bueno, hay gente que le ha dado un infarto cuando está bajo presión, ¿ok? Entonces, la neurociencia lo explica a través del secuestro de la amígdala. Cuando el mercado cae, hay una crisis, entramos en caos, hay una falla fuertísima. Tu amígdala lo primero que hace es, en segundos se activa, la amígdala se activa. Entonces, en ese momento ocurre un fenómeno llamado inhibición cortical. Pero no queremos hablar mucho de los temas, dónde queda, cómo es esto, todo esto, no. Vamos a la parte realista, ¿no? A la parte que nos interesa. ¿Qué sucede con este secuestro de la amígdala? En ese momento ocurre este fenómeno que se llama inhibición cortical. La sangre y la glucosa se retiran de tu corteza prefrontal dorsolateral, que es el centro del pensamiento estratégico y la toma de decisiones complejas. Imagínate tú, o sea, ya no te llega sangre y ya no te llega la glucosa, ¿ok? O sea, hay el colapso total. Básicamente, te vuelves, vamos a decirlo, biológicamente menos inteligente cuando más necesitas ser astuto. Entonces, las malas decisiones no nacen de la ignorancia. Oye, tomo una mala decisión porque no había estudiado, porque no tiene un PhD, porque no es ingeniero, porque no es licenciado. No.
Ahí no se trata de nada que tenga que ver con el conocimiento. ¿Ok? Cuando más necesitas ser astuto, esto se traba. Ahora, las malas decisiones no nacen de esto, nacen de un cerebro emocionalmente secuestrado. ¿Y está secuestrado por qué? Por esta glándula llamada amígdala. Sí, señor. Entonces, vamos a dar un ejemplo muy claro de, ustedes se acuerdan de estas empresas de Blockbuster y Netflix. No vamos a entrar mucho en detalle de tantas cosas que pasaron, todo esto, ¿no? Hablemos de este caso que todos conocemos, posiblemente, pero pocos analizan desde la neuroestrategia. Fíjense bien, vamos a hacer un análisis de la neuroestrategia. Ray Hastings es el CEO, el director de Netflix. En el año 2000 intentó vender Netflix, cuando ya había creado Netflix, y habla con la gente, con el CEO de Blockbuster. Y le dice, mira, yo te quiero vender Netflix. Ah, bueno, y te la quiero vender en 50 millones de dólares. El CEO, el director de Blockbuster, estás loco, o sea, ¿cómo vas a vender esto en 50 millones de dólares? No, no, no. No lo aceptó. Bueno, ¿qué hizo Hastings? Cuando el modelo de negocio tradicional colapsó, no intentó resistir, que sería la resiliencia, ¿no? Él aplicó antifragilidad. En el 2011 tomó una decisión que muchos llaman una decisión loca, una decisión dolorosa para los socios, para él mismo, separar el negocio de los DVD del streaming. Esa decisión de separar los DVD del streaming perdió o tuvo una pérdida en ese momento. En 3 meses perdió a 800,000 suscriptores. Escuchen bien, en 3 meses, 800,000 suscriptores en un trimestre. Y sus acciones, nada más y nada menos, cayeron en un 75%. Pero se mantuvo fuerte con esa decisión. La amígdala de cualquier director en ese momento habría gritado, habría colapsado. Y si la amígdala gritara, le hubiese dicho, vuelve atrás, estás loco, ¿qué estás haciendo? Pero Hastings sencillamente usó su corteza prefrontal para entender que el dolor era un indicador de evolución. Evolucionó. Hoy Netflix vale más, escuchen bien esta cifra, vale más de 200,000 millones de dólares. Y hace 20 años atrás la estaba vendiendo en 50 millones de dólares. Blockbuster, ¿qué pasó con Blockbuster? Pasó a la historia. Hoy en día es un recuerdo. La diferencia fue una mente entrenada para la incertidumbre. Escuchen bien, una mente entrenada. Entonces ahí donde viene esa parte de cómo puedo yo entrenar a la mente. ¿Ok? Entonces les voy a dar tres estrategias, tres estrategias. Tomen nota de estas tres estrategias. La primera estrategia es reencuadre cognitivo. En el ámbito estoico tenían un concepto llamado amor fati, amor al destino. ¿De qué se trata esto? No es una resignación, es aceptación, una aceptación positiva. En neurociencia, esto se llama reencuadre cognitivo. El cerebro no responde a los hechos. El cerebro responde a la interpretación de los mismos. Si hay un problema, y cuando tú tienes tu equipo de trabajo, presentas ese problema vamos a poner una cantidad de 10 empleados, 10 personas allí que son tomadores de decisión y empezamos a hacer lo que llaman el strong, ¿cómo se llama? Hacer ideas, tormenta de ideas, es tormenta de ideas. Strong. Entonces, si ves una crisis como una amenaza, ¿qué pasa? Tu cerebro libera cortisol y todos sabemos que cuando tu cerebro libera cortisol, entras en estrés. El cortisol es pues, el químico del estrés. Pero si lo ves como un desafío, fíjense lo que es la mirada, ¿no? La interpretación de los problemas. Si ves el caos, esa crisis, ese problema como un desafío,
el cerebro funciona distinto y empieza a generarte testosterona y empieza a darte dopamina. ¿Por qué? Porque estás buscando soluciones. Fíjense, el mismo problema y dos caminos. Oye, si me estreso, o sea, lo veo como una amenaza, sencillamente libera cortisol y te estresas y ahí no vas a salir. Pero si lo ves como un desafío, bueno, sencillamente el cerebro mismo te genera testosterona y dopamina y buscas soluciones. Buscas soluciones. Pregunta de poder para líderes. Este problema, cuando lo piensas, ¿no? ¿Este problema viene a destruirme o es el entrenamiento que necesitaba para el siguiente nivel de escala de mi empresa? Fíjense cómo es tomar, cómo interpretarlo de diferentes maneras. Hay muchos que dicen, bueno, de este problema, bueno, es un problema, ok. ¿Qué voy a aprender yo de él? Lo otro es, ¿qué voy a ganar yo con esto? La neuroestrategia de un líder antifrágil es la visualización también negativa previa. Esto estamos hablando del entrenamiento, ¿ok? Del entrenamiento. No se trata de ser pesimista, sino se trata de entrenar el cerebro para el peor escenario. Ustedes tienen un problema, se sientan y dicen, wow, este, ¿qué voy a aprender yo de esto? Fíjense lo que es la mentalidad de un líder, la mentalidad de un estratega, ¿no? O sea, este problema, ¿qué voy a aprender yo de esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si no hay un problema, ojo, fíjense que el entrenamiento es, o sea, esto es una belleza de verdad. Cuando que se llega a dominar, tú te pones a pensar, todo está bien ahorita. Y como dije anteriormente, no es que seas pesimista, sino, oye, ¿y qué pasaría si ocurre esto? ¿Qué pasaría si el mercado cierra? ¿Qué pasaría si hay un paro? ¿Qué pasaría si hay esto? Wow, parece mentira que tú dices, no, vale, tú lo que estás es loco, tú lo que estás pensando es en cosas negativas. No, no, no. Estás entrenando al cerebro. Cuando haya mentalmente, cuando ensayas mentalmente las crisis, la amígdala no se activa como tanta, vamos a decir, con tanta fuerza como cuando ocurre el evento real. Entonces, pero cuando ocurre, ya la amígdala está entrenada y dice, ya es una sorpresa, sencillamente entras en un protocolo, empiezas un paso a paso y sencillamente empiezas a resolver. Entonces, esa es la primera estrategia, reencuadre cognitivo. ¿Ok? Tienes que ver si quieres generar cortisol o liberar testosterona y dopamina. ¿Ok? Y pensar en lo peor que puede ocurrir y eso hace entrenar a tu cerebro. Vamos a ver una segunda estrategia que se llama la microexposición. En la mitología griega existe una figura llamada la Hidra, un monstruo que cada vez que había una lucha, una guerra, ¿verdad? Le cortaban una cabeza y le crecían dos. Imagínense usted lo fatídico de esta mitología, ¿no? Le cortaban una cabeza y ahí mismo le salían dos. Eso es antifragilidad pura. O sea, la hidra es el mejor ejemplo de la antifragilidad. ¿Por qué? Porque de un daño se hacía mejor, se hacía más. Pero ¿cómo aplicamos esto a los negocios? A través de la microexposición al error. El error no es algo que debemos evitar, no. El error más bien deberíamos de equivocarnos constantemente. ¿Por qué? Porque eso es información, eso es estadística, eso es tener una tabla y decir, bueno, hice esto, nos pasó esto, bueno, hice esto, nos pasó esto, hice esto. Y entonces para la toma de decisiones es importantísimo esta información o estos datos. Las empresas más exitosas del mundo, vamos a poner un ejemplo que todos lo conocen, Amazon. ¿Sabían ustedes que Amazon tiene una tasa de fracaso súper altísima? Y ustedes no lo ven, tal vez no lo ven, pero tienen una tasa de fracaso altísima, altísima, altísima. Jeff Bezos dice, si el tamaño de tus errores no crece, no estás inventando a una escala que pueda mover la aguja. O sea, estás allí, no se está moviendo la aguja.
de gravedad para lo rojo, ¿no? Entonces hay que proyectarse eh, en estos fracasos. El cerebro antifrágil se entrena tomando decisiones pequeñas sin garantías, equivocándose de una manera rápida, pero ajustando de una manera rápida también. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error y ensayo y error. Esa es la mejor manera de entrenarte, ¿verdad? Y esto se le llama microexposición. Ok, el cerebro antifrágil se entrena tomando decisiones pequeñas sin garantías, equivocándote de una manera rápida y ajustando. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que los equipos que practican la seguridad psicológica, o sea, donde el error se ve como un dato y no como una culpa, son un 35% más productivos en entornos de crisis. O sea, que cuando pasa la crisis, ya están entrenados, ya les ha pasado 10.000 cosas. ¿Por qué? Porque se han entrenado sobre la marcha. ¿Ok? Entonces, esto es en neurología aplicada. Menos miedo, más creatividad. Cuando hay miedo, olvídense que no hay creatividad, no hay creatividad. Y una tercera y última estrategia que les quiero dar y que siempre estoy hablando de esto del propósito, lo han tocado varios colegas hoy, que sencillamente si no tienes propósito no vas a llegar a ningún lado. Eso es como cuando te montas en un taxi. Imagínense este ejemplo. Te montas en un taxi y el taxista te dice, ajá, señor, pone el taxímetro, ¿para dónde lo llevo? Y el pasajero le dice, no, no sé, arranca. O sea, imagínense, no tienes hacia dónde vas, no sabes para dónde vas. Entonces, esa tercera estrategia llamada propósito, yo la voy a llamar el ancla de Ulises. Volvemos a la mitología griega. Me encanta la mitología griega porque nos pone escenarios a trabajar. Finalmente, la estrategia es el propósito. En la Odisea, los que han leído, en la Odisea, Ulises, para no ceder al canto de las sirenas, ¿qué hace? Se amarra al mástil del barco. Ese mástil es su propósito. Neurológicamente, tener un para qué, lo hablaban hace rato varios colegas también de ese cuando te levantas, ¿para qué? ¿Para qué te levantas? Te levantas para ti, para tu familia, ¿ok? Tienes un para qué. Ustedes no sé si han leído a Víctor Frankl, que es el creador, el padre de la logoterapia. Era un psicólogo, este, practicante de la neuroterapia, de la logoterapia. En la Segunda Guerra Mundial lo engañaron. No, mire, vístase porque nos acompaña y lo llevaron a un campo de concentración. Estuvo recluido 3, 4 años. Estuvo recluido en un campo de concentración cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que fueron 2 años y pico. Víctor Franklin. ¿Sobrevivió gracias a qué? Sobrevivió gracias tenía tenía un para qué. Todos los días se levantaba con un para qué. Se mentalizó de que él tenía que sobrevivir en los campos de concentración y mire que vivió cosas. Se podrán imaginarlo, un campo de concentración nazi. Vivió torturas, pasó hambre, se enfermó, vio amigos caer muertos, vio amigos que no tenían un para qué y se lanzaban a las redes electrificadas y se mataban, se suicidaban, porque no tenían un para qué, no tenían una visión, no tenían un propósito de vida. Entonces, a los directores, a los CEOs, mantener la calma mientras su industria desaparece. Wow, eso es, tienes que trabajar la mente, tienes que trabajar la mente. Entonces, neurológicamente, tener un para qué claro activa el sistema de recompensas del cerebro, liberando dopamina, incluso en situaciones de alto dolor. Eso te mantiene dopado, ¿verdad? Dopamina te mantiene dopado, pero tienes un para qué, no me va a pasar nada, yo sigo adelante, yo sigo nada, yo voy a salir de esta, yo voy a salir de esta, y te vas mentalizando y te vas mentalizando. Esa es la tercera estrategia. Cuando el propósito es mayor que el miedo se convierte
es un ruido de fondo, más nada, más nada, más nada, más nada. Entonces, hemos recorrido un viaje del caos. Entendimos que la resiliencia ya no es suficiente. Necesitamos ser antifrágiles. Aprendimos que debemos domar nuestra amígdala, no eliminarla, ojo, la podemos domar entrenándonos, ¿verdad? Para nuestra estrategia no muera. Sencillamente tenemos esta estrategia, no, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Vimos que el amor fati, la microexposición y el propósito son nuestras mejores herramientas. Si aplican estas tres herramientas en cualquier situación, van a salir adelante. Líderes, la pregunta no es cuándo vendrá la próxima crisis, no. La pregunta es, ¿quién vas a ser tú cuando el suelo te mueva? Cuando haya ese temblor, cuando haya esa movida de mata, como decimos algunos también por ahí. ¿Vas a ser el cristal que se rompe o vas a ser la isla que se fortalece? Recuerden siempre, la vida, los negocios y el liderazgo no premian al que resiste, no, premian al que aprende, el que se adapta y el que crece. La antifragilidad no es suerte, yo no creo en la suerte, no es talento, es entrenamiento consciente. Tenemos que entrenar nuestra mente, no podemos quedarnos, se habla mucho de la zona de confort, no, tenemos que poner a funcionar. Oye, vamos a hablar con el equipo, mira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el gerente no viene hoy, no viene mañana? Cuando se toman decisiones solo y exclusivamente de una persona. Entonces tienes que entrenarte. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es llamado en las empresas, llamado plan de contingencia. Entonces, cuando entrenas tu mente, el caos deja de ser una amenaza y se convierte en tu mayor maestro. De verdad que ha sido para mí un honor ayudarles a reprogramar su futuro hoy. De verdad que muchas gracias. Y bueno, aquí les dejo mi página web. Tienen un regalito por allí. Entran a la página web, henrycaripa.com. Tienen un ebook que habla de la antifragilidad completamente gratuito. Van a conocer un poquito más. Y bueno, no me queda más nada que darles gracias, mi querido Gonzalo, mi querida Rebeca. Las cámaras y el micrófono son de ustedes. Gracias a ti, Henry. Gracias por este tema tan interesante. La antifragilidad y la resiliencia van de la mano. Mi estimado Henry, qué gusto que hayas compartido una información tan valiosa. Eh, Me hiciste recuerdo de muchos capítulos y de muchas cosas que realmente a uno le hacen meditar, ¿no? O sea, topaste la Ilíada, la Odisea, me pareció muy adecuado, todo ese periplo de Homero que le va dando sus diferentes acciones a los actores de ese momento en unos campos de concentración, pues también teníamos una razón de vivir. Muchos no lo hicieron, pero porque seguramente les tocó pasar a donde tenían que pasar. Yo considero que tuve la oportunidad de leerle, Ana Frank, tuve la oportunidad de revisar algunos que salieron de ahí y nos dejaron una lección de, de vida muy fuerte. Mi pregunta en este momento es, tú hablaste del caos. O sea, hay gente que está esperando el caos para que se accione cierto tipo de situaciones que de alguna manera, pues ahí está la necesidad, ahí está el ingenio, la creatividad, pero también topaste que cuando estamos con mucho problema de no superar la resiliencia, pues ese tipo de estrago hace en la mente del individuo, pues no tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, claro, ya entiendo el tema tuyo, ya lo entiendo de mejor manera. Buenísimo, buenísimo. He estado revisando tu libro, gracias por ese aporte que realmente pues, cada vez nos motivamos más. Pero la pregunta es, ¿cómo logro controlar esa situación? ¿Cómo logro enfocar ese estado anímico para alcanzar lo que tengo que hacer?
Mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Un boxeador, un peleador, ¿verdad? Empieza a entrenar para tener una supuesta pelea con alguien, ¿no? Pero está entrenando constantemente primero antes de la pelea. Tú no puedes ir a pelear si no sabes pelear, ¿ok? Es algo medio redundante, ¿no? Entonces, para poder salir de todas estas crisis, para poder salir de todos estos caos de una manera triunfante, tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte primero. ¿A cómo? A pensar lo peor, a pensar en caliente, a pensar en frío, a tener tu equipo de trabajo pensando, decir, mira, ¿qué pasa si, decía el ejemplo muy palpable cuando hubo la pandemia? Cuando hubo la pandemia, nadie estaba preparado para eso. Pero ¿quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron los que estaban aquí, entrenados. Me tocó, te quiero hablar de un caso muy particular, me tocó, en ese momento yo estaba en Guayaquil y me tocó atender a un hotel que iba a quedar en quiebra. ¿Por qué? Porque pues, obviamente hay pandemia, ¿quién se iba a alojar allí? Nadie. Y activamos un plan estratégico de trabajo de que las chicas empezaron a ofrecer sus servicios de limpieza a personas, a viejitos, a personas mayores, todo eso, y visitaban casas para limpiar el personal de limpieza del hotel. Los chefs y los ayudantes nos reinventamos o les di la idea de que empezaran a trabajar con comida delivery. Generamos empleo, o sea, en el hotel no se votó a nadie y todos percibieron su salario. Sí se trabajó con un salario un poquito más bajo porque no había muchas entradas, pero todo el mundo feliz. En la cocina todo el mundo preparando porque iban a preparar comida para personas que no podían cocinar, porque no había gas, porque no había esto y lo otro. O sea, y se puso un plan de contingencia, todo eso. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? La pregunta bastante interesante, que si no estamos preparados para un caos, para una crisis, para una pandemia, para un paro nacional, para cualquier adversidad, sencillamente, si no nos adaptamos, perecemos. Entonces, como lo decía anteriormente, aquí sale adelante no el que es más fuerte, que tiene más estudios, no, no, no. El que se adapta, evoluciona, se adelanta todo esto. Entonces, tenemos que prepararnos. Lo decíamos anteriormente, una persona que se lea un libro mensual, un libro cada 2 meses, vamos a ponerlo así como lejos, un libro cada 3 meses, al año son 4, son 8, son 12 libros que hasta lo diré. Se supone que una persona que está en buenos conocimientos está para tomar una decisión bastante fuerte. ¿Ok? Por acá nos dice, el caso nos ayuda a ver de lo que somos capaces de hacer cosas que nunca imaginábamos que lo podíamos hacer. Sí, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Yo recuerdo que yo fui practicante de karate y nosotros, o sea, toda la semana teníamos pelea. Y una vez yo me acuerdo que le dije al sensei, oye, pero ¿por qué tenemos tanta pelea? No, porque tú no sabes cuándo vas a pelear. Entonces tienes que prepararte. Entonces hay un eslogan que en karate me enseñaron que decía, evitar más que pelear. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres un alma letal y tú no puedes estar dándole golpe a todo el mundo por cualquier peleita. Entonces te enseñan. Mi amiga Rebeca tiene un hijo que es sensei y sabe cómo es eso de que no se puede estar dándole golpe a todo el mundo a pesar de que sabes dar golpes. Incluso se han visto casos de sensei que los han robado y se han dejado robar. ¿Pero por qué? Porque, o sea, no vas a matar a todo el mundo el que te va a amenazar ni nada por el estilo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eres un alma letal. Entonces, pero sí un eslogan que me decían también, evitar más que pelear y matar antes de morir. Si tú ves que estás en peligro, entonces ahí sí tienes que reaccionar. Yo bueno, he tenido varios encontronazos con personas que me han tratado de robar. Y me da risa porque había una serie de esta que se activaba un chic y tú salías chac, 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 y salías defendiéndote rápido, ¿no? Y en un atraco, en un supermercado, 3 personas, 4 personas con armas y todo esto, me acuerdo yo que iban a agarrar a mi esposa de rehén. Y yo le dije a ella, quédate quieta, no es con nosotros, o sea, quédese quietecita. Pero uno de ellos le grita a los que estaban allí, agarra un rehén, y por mala suerte
quisieron agarrar a mi esposa en ese momento. Mi reacción, por supuesto, fue brutal y yo desarmé al tipo y tiré el arma para otro lado. O sea, yo lo desarmé y lo tiré. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que aquí atrás estaba uno, hizo y se le encasquilló la pistola. Por suerte, por suerte. Y lo que hicieron fue darme un cachazo. Obviamente se me fueron los tiempos. Tuve como 5 minutos inconsciente cuando me levanté. Bueno, aquel charquero de sangre, todo eso. La gente pensó, según, parece que el golpe sonó tan fuerte. No sé si es que tengo el coco vacío o algo por el estilo, pero sonó tan fuerte que la gente pensó que me habían dado un tiro en la cabeza. Pero bueno, regresando al tema otra vez. Entonces tenemos que prepararnos para el caos. ¿Cómo? Con estas tres estrategias que yo le di. Pensar en lo peor. Oye, ¿qué pasaría si el mercado cierra? Oye, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a hacer? Todo eso. Y empezamos a preparar el cerebro de tal manera, eh, en el caso de nosotros, como profesionales, facilitadores, yo he llegado a querer dar una conferencia y resulta ser que el micrófono se daña o el sonido se dañó o no hay luz, o no, o sea, adversidades que tú dices, oye, no, eso es al coyote y a ti, al correcamino y a ti, no, ¿ok? Pero si tú no estás preparado para eso, ¿qué vas a decir? No, yo no doy la charla, me voy. Pero tú tienes que estar preparado para cualquier cosa, tienes que tener plan A, plan B, plan C, y si es posible tener todo el abecedario. ¿Por qué? Porque eso te va a preparar para un caos, para una crisis, para una contingencia, así de sencillo. Henry, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más del lado humano y del lado, pues, que con un ejemplo práctico nos has hecho vivir e imaginar cómo fue el golpe que te dieron y cómo fue la reacción que tuviste. Claro, cada uno de nosotros responde de acuerdo a sus habilidades y destrezas y reacciona pues, tomando decisiones que cuando hay mucha presión, toca tener el cerebro muy frío y pues aventurarse a que tienes la probabilidad, es la misma, de que te vaya bien o que te vaya mal. Henry, muchas gracias, ha sido un gusto compartir contigo. Muy Igualmente. interesante lo que nos has dado y pues espero que te vaya muy bien. ¿Sí? Claro, Cuídate claro. mucho, Yo recibe pienso en las qué bendiciones. aprendo en todas las situaciones, digo, ¿qué voy a aprender de esto? Más nada. Así de sencillo. Qué chévere, qué Gracias, chévere. gracias, gracias. Muchas gracias por ser parte de esto, ¿sí?